Datos turbios y extraños, parte número 2. Incluso después de la decapitación, las cabezas humanas permanecen conscientes durante un pequeño periodo de tiempo. La prosopagnosia es la incapacidad de reconocer rostros. Un traumatismo cerebral puede causar prosopagnosia o ceguera facial. Quienes padecen prosopagnosia ven a sus familiares como extraños e incluso podrían ser incapaces de reconocer su propio rostro. Partes del cerebro de Albert Einstein se exhiben en un museo. Si visitas el Museo Mutter en Filadelfia, Pensilvania, podrás ver una de las mentes más brillantes del mundo en exhibición. Tras la muerte de Albert Einstein en el año 1955, el patólogo de guardia del hospital le extirpó el cerebro sin el permiso de su familia, un acto que sigue siendo objeto de controversia hasta el día de hoy. El hijo mayor de Einstein finalmente le dio permiso con la condición de que el cerebro se utilizase únicamente para estudios científicos. El patólogo envió portaobjetos con el material cerebral de Einstein a neuropatólogos de todo el país, con la esperanza de que alguno pudiese desvelar el secreto del genio de Einstein. En el año 2011, la neuropatóloga Lucy Rourke Adams donó una caja de portaobjetos al Museo Mutter. Las diapositivas aún se exhiben allí. En 1826 Escocia quiso replicar el Partenón. Nunca se terminó y ahora se le conoce como la locura de Escocia o la desgracia de Edimburgo. Existe una isla llamada Just Enough Space, el espacio justo, donde apenas caben un árbol y una pequeña casa. Los caballos no pueden vomitar. Existen diversas razones anatómicas para esta inusual diferencia. Los caballos tienen músculos esofágicos mucho más fuertes que la mayoría de las especies. Su esófago se conecta con el estómago en un ángulo mucho menor que en otros animales, y el estómago no está rodeado de músculos abdominales que se contraen para permitir el vómito. Sin embargo, lo que desconocemos es por qué es necesaria esta anatomía a prueba de vómitos y por qué es exclusiva de los caballos. Una teoría sugiere que, debido a la forma en que se mueven los órganos del caballo al correr, evolucionó para retener mejor la comida que sus congéneres. El Apolo 11 apenas tenía combustible cuando aterrizó en la Luna. Cuando el módulo lunar del Apolo 11, llamado Eagle, aterrizó en la Luna el 20 de julio de 1969, le quedaba muy poco combustible. Neil Armstrong, el primer ser humano en pisar la Luna, tomó el control del módulo para encontrar un lugar seguro de aterrizaje y se estima que quedaban unos 25 segundos de combustible en el tanque. Consumida en grandes cantidades, la nuez moscada puede provocar alucinaciones. Esto se debe a la presencia de miristicina que se encuentra de forma natural en esta especie. Existen las hormigas zombie. Estas son hormigas infectadas y controladas por hongos parásitos llamados Ophiocordyceps. Estados Unidos ha perdido 6 armas nucleares. Considerando que las armas nucleares son una de las creaciones más destructivas que la humanidad ha construido, uno pensaría que las tendríamos bien controladas, pero resulta que, al igual que las llaves de un coche o unas gafas de sol, algunas de estas armas se han perdido. Desde la exitosa creación de la bomba nuclear en la década de los 40, 6 bombas conocidas han desaparecido. Esto se puede atribuir a fallos mecánicos a bordo de aviones y submarinos, así como a errores humanos. La mayoría se transportaban a bordo de aviones o buques de guerra, y cuando las cosas salían mal, había que tomar decisiones como arrojar los dispositivos al agua. 5 de las 6 armas perdidas desaparecieron en diferentes mares y océanos del mundo.
Se presume que la única que se perdió en tierra está enterrada en un campo cerca de Goldsboro, Carolina del Norte. Cayó allí en enero de 1961, después de que el B-52 que la transportaba se estrellase. A pesar de varias misiones para recuperarla, parte del dispositivo nunca se encontró. A veces los bebés les crecen bigotes en el útero, que en ocasiones se extienden hasta cubrir todo su cuerpo con un vello llamado lanugo. Este vello los mantiene calientes y ayuda a regular la temperatura corporal. Las catacumbas de París albergan los huesos y restos de casi 6 millones de personas. Un libro escrito 14 años del hundimiento del Titanic en el año 1912 casi predecía el trágico naufragio del barco. La novela corta titulada Futilidad o El naufragio del Titán trataba sobre un barco insumergible que fue impactado por un iceberg. El Titán también tenía escasez de botes salvavidas, al igual que le pasó al Titanic. Las bacterias y los virus pueden permanecer congelados durante millones de años y seguir siendo viables como infecciosos, y al no haber tenido contacto con la humanidad podrían tener innumerables consecuencias catastróficas si se descubren y logran infectar a una persona o animal. El fondo del lago superior es tan frío que los cuerpos de los marineros muertos simplemente no se descomponen porque está a temperaturas gélidas. Las langostas no son un tipo de animal, sino una condición que experimentan algunos saltamontes. Un porcentaje muy pequeño de las especies de saltamontes forman enjambres, y no todos los que lo hacen experimentan cambios físicos. A los saltamontes que forman enjambres se les suelen llamar langostas. Los saltamontes se convierten en langostas cuando están demasiado hacinados. Una vez que los saltamontes comienzan a formar enjambres, se unen a otros y crecen físicamente, cambian de color y comen prácticamente cualquier cosa que encuentren. La mayor parte de un enjambre nacerá como parte del enjambre. El aumento del apareamiento es parte del comportamiento de este enjambre. Por eso, a menudo parece que los enjambres de langostas surgen de la nada. Un cuerpo se descompone 4 veces más rápido en el agua que en la tierra. Las arañas tienen sangre transparente. Para ser precisos, puede ser clara o azul pálido. Carecen de hemoglobina, que es lo que le da el color rojo a la sangre de los humanos y otros mamíferos. La hemoglobina también transporta oxígeno a través de nuestros cuerpos, por lo que las arañas dependen de un compuesto similar llamado hemocianina. La hemocianina contiene cobre en lugar de hierro, lo que le da a la sangre un aspecto azul pálido o transparente. Los caracoles y los pulpos también comparten esta característica. Las abejas disfrutan de sustancias adictivas como el café o la nicotina. De hecho, las prefieren al néctar floral sin toxinas. Un estudio del año 2010 descubrió que las abejas prefieren el néctar con pequeñas cantidades de nicotina y cafeína al néctar sin estas sustancias. Cabe aclarar que el néctar de algunas flores contiene nicotina y cafeína de forma natural. Los científicos creen que la adicción de las abejas a estas sustancias es una táctica evolutiva para que se vuelvan adictas a ciertos néctares florales y así poder seguir trabajando y alimentando a su colonia. Una momia de 3000 años aún podría tener huellas dactilares. La momificación implica la desecación de tejidos blandos para preservar el cuerpo, incluidas las huellas dactilares. Para recuperar las impresiones dactilares, los expertos sumergen o inyectan las manos momificadas con soluciones hidratantes para darles volumen. Posteriormente se entintan las yemas de los dedos y se copian de la misma manera que las huellas dactilares modernas.
existe una compleja red de túneles bajo las cataratas del Niágara. El sistema de túneles de 1837 ha dado paso a mitos sobre una ciudad sumergida. En el siglo XIX, un empresario comenzó a trabajar en una red de túneles bajo la inmensa e icónica catarata. El objetivo del empresario era utilizar los túneles para aprovechar al máximo la potencia de las cataratas del Niágara. Finalmente se declaró en bancarrota y huyó, dejando los túneles inconclusos. Hoy en día, los turistas que realizan el recorrido tras las cataratas pueden vislumbrar el antiguo sistema de túneles, aunque no pueden recorrerlo. En 2006, un hombre ofreció a un sicario $50.000 para que eliminase a su esposa, Susan Kuhnhausen, con un martillo y fingiendo un robo fallido. Sin embargo, cuando el asaltante a sueldo llegó y la agredió, Susan se defendió estrangulando y matando al sicario. La ciudad de Estrasburgo, en Francia, sufrió una vez una plaga de baile. La plaga de 1518 provocó que entre 50 y 400 personas bailasen sin parar durante semanas. En julio de ese año, los habitantes de la ciudad sintieron repentinamente un deseo incontrolable de bailar. Los médicos creyeron que podrían bailarlo hasta el cansancio, por lo que construyeron un escenario y contrataron una banda. Sin embargo, muchos bailarines pronto se desplomaron por puro agotamiento, mientras que otros murieron de derrames cerebrales y ataques cardíacos. Finalmente, los bailarines fueron llevados a un santuario en la cima de una montaña, donde rezaron pidiendo la absolución, lo que aparentemente puso fin a la plaga. Los historiadores aún desconocen con exactitud el motivo de esta plaga danzante. Sin embargo, hoy en día, algunas teorías sugieren que los bailarines pertenecían a una secta religiosa o que ingirieron un moho tóxico que crece en el centeno húmedo llamado cornezuelo y que se sabe que causa espasmos y alucinaciones. Situaciones similares con el baile ocurrieron en Suiza, Alemania o los Países Bajos, aunque se sabe que no fueron tan grandes o mortales como el de Estrasburgo. En el siglo XIII, Gengis Khan asesinó a tantas personas que, como resultado, los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera se redujeron significativamente. Durante sus 21 años de reinado, los ejércitos destructivos de Gengis Khan fueron responsables de la muerte de hasta 40 millones de personas. Si bien sus intenciones al realizar las masacres fueron todo menos puras, al no quedar nadie para cultivar las tierras de los campesinos, finalmente se les permitió que volvieran a convertirse en bosques que absorbieran el carbono. Se estima que se eliminaron 700 millones de toneladas de carbono de la atmósfera, aproximadamente la cantidad de dióxido de carbono generado en un año a través del consumo mundial de gasolina. Se estima que un solo tigre mató a 436 personas en Nepal y la zona de Kuamon en la India, a principios del siglo XX. Aunque es raro que los tigres ataquen a los humanos y mucho menos que se los coman, se cree que con el tiempo el tigre de Champawat se volvió dependiente de la carne humana para sobrevivir. A medida que su hábitat natural de pastizales y bosques fue destruido para dar paso a la madera y a las tierras de cultivo, y los animales más pequeños migraron o escasearon debido a la caza furtiva, no pareció haber otra opción que atacar las aldeas cercanas para alimentarse. Su reinado de terror duró casi una década hasta que finalmente fue cazada en el año 1907. Y el último por hoy. En 1923, un jinete sufrió un infarto mortal a mitad de una carrera. Su caballo terminó y ganó la carrera, convirtiéndolo en el primer y único jinete en ganar una carrera después de morir.